¿Cuál es la etiología de la enfermedad? La hipertensión arterial es multisistémica, ¿sí? Eso quiere decir que hay varios factores que hacen que la presión se pueda elevar. El principal factor es la genética, ¿sí? Ya traemos el gen, generalmente papá, mamá, abuelos puede ser hipertenso y eso nos predispone a que seamos hipertensos. Pero la obesidad, el fumar, el sedentarismo, todo eso puede contribuir a que la presión se eleve, de tal manera que no es una sola causa, es multifactorial. ¿Qué tan grave es la enfermedad y cómo afecta el estilo de vida de los pacientes? ¿Qué tan grave es? Junto con la diabetes son las principales causas para que una arteria del corazón se pueda tapar y eso puede conllevar a un infarto de corazón y eso es la principal causa de muerte en Monterrey, México y en el mundo entero. Entonces, si no se trata la hipertensión arterial, es devastadora, ¿verdad? ¿Y qué tanto modifica el estilo de vida de las personas? Pues sí, lo ideal es que lo modifique, ¿verdad? Es decir, el paciente que no hace ejercicio, que empiece a hacer ejercicio, el paciente que es obeso, pues que se ponga a dieta, el paciente que fuma, pues que deje de fumar. Entonces, sí impacta en el estilo de vida de la gente cuando la gente quiere controlar la presión. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes? El objetivo de la presión arterial es controlarla, sí, ¿verdad? Que los niveles sean siempre óptimos. Y, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en México son 75 años. Si podemos controlar la presión arterial de la mejor manera, el paciente va a vivir 75, 80, 85 años, los años que Dios quiera que el paciente viva, y los va a vivir bien, ¿sí? Pero el paciente que no se controla de la presión, pues le puede dar falla renal, le puede dar embolias, puede tener infartos, puede tener ceguera. Es decir, que hay mucha gente que sí llega a los 75 años, pero llega dializándose con embolias, entonces la calidad de vida no es la mejor. ¿Cuáles son las principales quejas de los pacientes? Generalmente el paciente llega con dolor de cabeza, es el principal síntoma. Dolor de cabeza característicamente es en la nuca, ¿sí? Ese es el principal dato que llega a los pacientes al consultorio. Pero puede haber zumbido de oídos, puede ser que se le hinchen un poquito los pies, puede ser que el paciente suba un poquito las escaleras y le falte el aire. Es decir, hay varios síntomas, pero el principal es el dolor de cabeza. ¿Cómo se hace la prueba a los pacientes de esta enfermedad? Mira, normalmente pedimos al paciente que espere en la sala de espera cuando menos 15 minutos. Es importante que no haya tomado café, ni bebido alcohol, ni fumado 30 minutos antes de la toma, porque todos esos son estimulantes y pueden elevar la presión. Entonces, si no ha hecho eso y ya está tranquilo cuando menos 15 minutos, ya le pedimos que se siente y en un ambiente agradable y tranquilo, tomamos en ese momento la presión. Yo particularmente tomo los dos brazos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de los pacientes? Lo primero es el estilo de vida, ¿sí? Hay cosas que no son fármacos que nos ayudan a controlar la presión alta. El que más ayuda es bajar de peso. El paciente obeso, bajar de peso le va a ayudar mucho. No comer sal, aquella gente que come mucha sal, el hecho de limitar el consumo de sal mejora la presión. Caminar media hora diaria de lunes a viernes ayuda a bajar la presión y en la medida que se pueda no angustia, no estrés, no preocupaciones también, o sea, a bajar la presión. En el paciente que fuma, dejar de fumar. Eso es como un estilo de vida, ¿verdad? Después vienen los fármacos. Y para la terapia farmacológica, pues hay muchas familias de medicamentos que podemos utilizar, ¿verdad? Son calcio antagonistas, ARA2, IECAS, hay muchos. Perdón. Es la alergia.
Dime. ¿Qué tan efectivas son las diferentes opciones de tratamiento? ¿Qué tan efectivas? Sí. Pues son muy efectivas, o sea, generalmente ya cuando tratas al paciente, ya de acuerdo a sus características y al tipo de hipertensión arterial es el tipo de fármaco que inicias, ¿verdad? Generalmente yo inicio medicamentos que son combinaciones, es decir, que en una sola pastilla vienen 2 medicamentos y generalmente eso nos da buen resultado, ¿verdad? Yo hoy veo al paciente, generalmente en una semana lo vuelvo a ver y en ese transcurso el estilo de vida sano junto con los fármacos generalmente nos da buen resultado y la presión alta tiende a estar controlada. ¿Qué sucede si un paciente no recibe ningún tratamiento? Pues es lo que te digo, o sea, es devastadora si no controlamos la presión. En un determinado número de días, semanas o meses va a tener las complicaciones, ceguera, embolia, infarto, falla renal. ¿Qué nuevas tecnologías existen ahora para prevenir, diagnosticar o tratar esta enfermedad? Siempre la innovación está en constante movimiento, ¿sí? Por ejemplo, para hipertensiones malignas o hipertensión de difícil tratamiento, hay la enervación renal, que es una criolación que se utiliza a nivel de vías nerviosas renales, y eso te permite bajar la presión. Por ejemplo, eso de repente dicen es muy bueno, de repente dicen no es tan bueno, parece que ahorita va a tener otra vez auge. Por ejemplo, eso es en cuanto a tratamientos. En cuanto a diagnósticos, pues hay diferentes clases de hipertensión. Por ejemplo, hay gente que cuando viene al consultorio le sube la presión y cuando está en casa está bien, ¿verdad? Eso se conoce como hipertensión de bata blanca. Bajo esas circunstancias ponemos lo que se llama monitoreo de presión arterial. El paciente se lleva a casa un aparato portátil que le va a estar tomando la presión cada determinada tiempo y después eso se hace una lectura y nos permite establecer el diagnóstico, es decir, si en casa y en su trabajo también tiene cifras elevadas o nada más cuando viene el doctor, ¿verdad? Entonces sí hay cosas que nos ayudan a hacer, pero lo más fácil y lo más tradicional es tomarle aquí la presión. Generalmente con 2 tomas de presión alta en 2 días distintos se establece el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y pues hay alguna dieta que deben de seguir los pacientes? La dieta es baja en sal principalmente, ¿sí? El sodio tiende a retener agua y generalmente activa las vías de la hipertensión arterial. Entonces, claro que si el paciente es diabético, si el paciente tiene algún colesterol alto, algún triglicérido alto, pues el cómo va en todo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarle la sal, vamos a bajar los azúcares, hay que comer menos grasas, para bajar de peso menos pan, menos tortilla. Ahora hay muchos nutriólogos, ¿verdad? Entonces, pues, canalizarlo con un buen nutriólogo, pero básicamente para la hipertensión en particular es dieta baja en sal. Se llama hiposodio. ¿Y la hipertensión tiene un fin? Sí. La hipertensión no se cura, se controla. Es decir, un paciente que hoy le iniciamos un medicamento, pero al cabo de un año, pues ya bajó 12 kilos y está haciendo mucho ejercicio y ya no fuma y ya no se estresa. El medicamento lo podemos ir reduciendo, incluso quitarlo. Y ya el control es solamente con estilo de vida sano, ¿verdad? Pero eso siempre tiene que estar bajo vigilancia, bajo control, porque el paciente que debuta con hipertensión, pues siempre es conveniente darle una checada periódica, porque en qué momento va a aumentar de peso otra vez, va a dejar de hacer ejercicio, va a volver a fumar. Entonces para eso es la atención. Pero ¿se puede la hipertensión controlar con el puro estilo de vida? Sí. Es difícil, pero sí se puede controlar. ¿Y cómo afecta
afectando el cuerpo la hipertensión? O sea, si no se la trata, ¿cómo lo va a afectar? Con el paso del tiempo, la presión alta, la vasoconstricción que está generando a los órganos, se manifiesta de muchas maneras, pero principalmente o sea, a nivel renal causa una glomerulosclerosis, a nivel de ojo causa hemorragias, edema, a nivel de arterias hacen placas de colesterol que cierran las arterias, lo mismo en el cerebro, de tal manera que a todo le pega. Tal vez es importante, la última encuesta nacional de salud importante que nos dijo que un 30% de la población mexicana era hipertensa. Un dato importante es que casi la mitad de los pacientes no sabían que eran hipertensos. Y de esa mitad, de esos, más del 50% no estaban controlados. Es decir, los que sabían que eran hipertensos no estaban bien controlados. Entonces, sí es importante que el paciente se cheque, sobre todo el que ya trae el gen, ¿verdad? El que papá hipertenso, mamá hipertensa, pues yo tengo posibilidad de ser hipertenso, entonces pues de vez en cuando checarse la presión, ¿verdad? Digo, ustedes están muy chavos, están muy delgados, hacen ejercicio, no fuman, se portan muy bien, entonces ahorita es difícil que vayan a tener algún problema de este tipo, pero 20, 25 años más, pues checarse, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Su nombre? Mi nombre es Francisco Javier Flores Silva. Pues yo me recibí en el 2003, hace 15 años ya tenemos como cardiólogo. Ya no soy de los cardiólogos chiquillos. Con los de experiencia Ya, los medianones, no tanto. Muy bien, ¿qué más, chicos? Pues era todo. Muy bien. Muchas gracias. Se los pidieron para el